Bueno, parece que estábamos en marcha aquí en nuestro último mensaje, si recuerdas. Entramos en la segunda mitad de nuestra serie, que es la parte del ayuno, y lo que empezamos a ver es que vimos esas instrucciones que Yeshua dio a sus apóstoles realmente sus preocupaciones, ¿verdad? Estas preocupaciones de que cuando van demasiado rápido para no ayunar como los hipócritas, no quiere que sean como los hipócritas, donde desfiguran sus rostros. Quiero que todos vean cuánto sufrimiento y cuánto sacrificio están haciendo, están llamando la atención de los hombres. Este es el enfoque. Así no es como nos pones los zapatos para ver rápido, lo que quiere es nuestra atención. Nos quiere con el corazón una tregua. El espíritu del ayuno es tener ese corazón para querer su atención, no el otro. Personas, no todas estas personas, ya sea por simpatía o si es algo por lo que te miran para estimarte por ser tan piadoso. Sea cual sea el caso, esto no es a lo que estamos llamados. Necesitamos tener ese quebrantamiento, ese enfoque, ese deseo de buscarlo bien. Hoy vamos a basarnos en este concepto. Vamos a hablar de rapidez y, en realidad, lo que vamos a hacer es responder a una pregunta muy simple y la pregunta es esta: ¿cómo podemos ayunar? Déjame hablar de ser práctico, es muy simple, vamos a mantenerlo súper simple hoy. ¿Cómo ayunamos? Ahora hago la pregunta ¿por qué? Cuando apareces en el cristianismo hoy, lo que descubrimos es que tenemos una variedad de cristianos diferentes que ayunan de diferentes maneras y de una variedad de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos algo llamado ayuno en agua. Cualquiera de ustedes ha oído hablar del ayuno en agua. Ahora el nombre puede ser engañoso, en el sentido de que no es ayunar del agua, en realidad es todo lo contrario, es donde ayunas completamente de la comida, y luego todo lo que haces es consumir agua. Esto es como algunos cristianos ayunan hoy en día, ayunarán con agua y, como ustedes, si algunos de ustedes saben, incluso el mundo ayuna con agua. Las personas que no ayunan por motivos espirituales, simplemente por motivos de salud, se están haciendo documentales sobre el ayuno hoy en día. Hay corporaciones que alientan a sus empleados rápido por los beneficios para la salud debido a la claridad que viene a la mente. Cosas interesantes, pero nuestro enfoque hoy no es lo que el mundo está haciendo y cómo interpretan y por qué ayunan. Nuestro enfoque es específicamente espiritual. Amén. Y aquí tenemos esto: tenemos algunos cristianos, aunque abrazan este agua, ayunar, otro es intermitente. El ayuno es muy popular hoy en día, así que los cristianos se están apoderando de esto y el más común es el bien, así que tenemos 24 horas en un día, hay 16:8. Regla: 16 horas del día están totalmente bloqueadas, no puedes comer ahora. La gente todavía bebe, sigue consumiendo agua pero no come nada. Pero durante estas 8 horas ese es tu tiempo que se te asigna para consumir alimentos, y la mayoría de las personas lo que hacen es desde el mediodía hasta las 8 p.m. ese es el horario en el que comen y los cristianos están abrazando esto y lo llaman rápido y ok. Otra forma en que los cristianos ayunan es lo que llamamos ayuno parcial. Y esto es interesante y, de nuevo, es muy popular. Diría que de tres, este es probablemente el tipo de ayuno más popular que muchos cristianos tomarán. Mantener un ayuno parcial puede ser varias cosas. Se puede decir: oh, voy a ayunar de una comida, voy a ayunar del almuerzo. Hoy no ayunas ninguna parte del otro día, simplemente te saltarás el almuerzo e incluso durante ese tiempo mucha gente seguirá consumiendo agua. Pero este es un gran ejemplo de eso. Las personas sacarán algo de su dieta que están codependientes de, que les encanta mucho, como la cafeína, ayunan de la cafeína. Así que tendrás cristianos, dirán que sabes lo que voy a acelerarme por mi café hoy, y a veces lo hacen durante 2 días. Pero ya sabes también como yo, cuando ayunas con cafeína hay un sacrificio allí porque estás lastimándote. Te encanta tu cafeína y luego algunas personas, y no me lo estoy inventando, algunas personas realmente rápido del chocolate van a través de un festival de chocolate donde se abstendrán de tomar chocolate, lo que mi esposa hasta el día de hoy todavía está tratando de hacerme creer que es un vegetal, proviene del grano. Por lo tanto,
Es un vegetal y se pone realmente hermoso cuando lo pones en el café, que también viene de un grano y ahora tienes una taza lleno de verduras. Esta es la realidad, esto es lo que ella me dice que no lo creo, pero esta es la gente, los cristianos están agarrando esto, están agarrando todo tipo de cosas que podría tomarlo. El ayuno parcial no puede tener nada que ver con la comida. El ayuno parcial puede ser donde ayunas de la televisión, alguna forma de entretenimiento a la que estás acostumbrado, y que quieres sacrificar, y podría ser por un día, podría ser durante una semana. He oído hablar de personas que lo hacen durante un mes en el que dicen que no, estoy ayunando de la televisión y por eso están quitando algo de su vida y se están quitando. Otra forma de ayuno que realmente entra en esta categoría de ayuno parcial, el subtexto sería un Daniel. Rápido, así que voy a hacer esto. Se han escrito libros, hay artículos escritos sobre esto muy común, muy frecuente en el cristianismo para que la gente tome el Daniel Fast. Voy a hacer esto. Algunas personas han cambiado su dieta permanentemente y dijeron que ya sabes que, voy a eliminar la carne de mi dieta, voy a comer verduras, y luego ellos ven esto como coincidiendo con Daniel. Rápido, míralo, volviendo al jardín, quiero decir, podríamos ir por ese camino, pero sea como sea, este es un aspecto para ellos hacerlo, y tradicionalmente hablando, y quiero decir históricamente, tradicionalmente, como el catolicismo romano ortodoxo oriental, se abstienen de comer carne en días específicos, ya sea que estemos hablando de Cuaresma o estamos hablando del Viernes Santo, lo que harán es sacar carne de su dieta y consideran que un ayuno. De hecho, algunas personas lo hacen todos los viernes. Vecinos que crecí con esa vida a mi lado, en realidad ayunaban todos los viernes, lo llamaban ayuno, pero lo que hacían era que no comían carne el viernes. Y nosotros, quiero decir, miren la gama aquí, hay todo tipo de formas hoy en día en que los cristianos están abrazando el ayuno. Si se trata de agua rápida e intermitente, etc., ¿verdad? Quiero decir, es bastante increíble, y déjame decir esto. Si eres parcial al ayuno con agua o ayuno intermitente, quieres abrazar las grasas de Daniel, solo quieres sacar chocolate, lo que sea que quieras hacer, déjame decirte esto, es rentable, es bueno, es algo maravilloso. Cada vez que me dices que te acercas a mí, y me dices que sabes que mañana voy a ayunar de la tele o voy a sacar algo de chocolate que disfrutes de tu dieta, cada vez que vayas en contra de tu carne en cualquier nivel, te recomendaré que vayas en la dirección correcta, es algo bueno. Así que cualquier sabor que te guste, la pantalla, te animo a abrazarla, que es fantástico. Sin embargo, la pregunta surge cuando leo en las Escrituras el turno de ayunar o ayunar, y lo veo en el Antiguo Testamento y lo veo en el Nuevo Testamento. Lo puedes ver en toda la Biblia, pero voltea el ayuno. Lo que me preocupa es qué significa. ¿Significa que el ayuno parcial no significa ayunar con agua, es grasa intermitente? ¿Cómo se supone que vamos a encontrar esto? ¿Qué se supone que debemos hacer, o es elegir tu propia aventura? Cuando lo piensas, ¿dónde estás? Como, ya sabes, cada vez que veo rápido, eso significa que voy a elegir mi propia aventura, y así es como la voy a aplicar. Te lo voy a decir ahora mismo. Bíblico. El ayuno no es ninguno de estos en absoluto. El ayuno bíblico es esto, sin comida ni agua, y sé lo que estás pensando, de ninguna manera. Pero sería la forma en que esto es un ayuno bíblico, no es comida, no hay agua. Mira, este es el momento en el que literalmente tú humillar tu carne de una manera tan poderosa, y siempre digo que ni un tic-tac te golpea la lengua, la mueres de hambre de todo. Desea de todo lo que realmente necesita para sobrevivir. Quiero que pienses en esto: tu cuerpo para sobrevivir, tu carne necesita comida y agua. Pero cuando vas demasiado rápido, lo despojas de su propio sustento para sobrevivir, estás matando la carne, que es poderoso, y lo haces para alimentar el espíritu. Esta es la razón por la que abrazamos el ayuno. Tiene a ese hombre. Te voy a decir algo ahora mismo, hasta el día de hoy me sorprende. Las primeras 2 veces ayuné no podía creer lo que experimenté, y lo que quiero decir con eso, no tanto en el reino espiritual de la dimensión en
La sensación de que había sanaciones sobrenaturales suceden y suceden durante el ayuno, pero no era nada de eso. Lo que me maravilló fue el poder de mi carne, y voy a decirte algo, es como si Darth Vader dijera que no conoces el poder de la oscuridad. Lado. No conocerás el poder del lado oscuro hasta que comiences a ayunar, y luego descubrirás cuánto influye tu carne en tu operación diaria. Tus decisiones descubrirás de una manera muy aterradora cómo te controla. Es increíble, la fuerza de tu carne es alucinante. Creo que en Génesis 4 el Señor le dice algo a Caín y dice que si lo haces bien, no te aceptarán, pero si no lo haces bien, el pecado yace en la puerta. El deseo es para ti, pero debes gobernarlo. Te voy a decir algo: cuando ayunas quieres esa escritura, esa realidad de lo que Dios se comunicó para salir de las páginas, donde se hace tangible para ti. Comienza a ayunar y verás que tu carne es. El deseo es destruirte, controlarte, llevarte a la muerte. Ese es su único deseo y es implacable. Tu carne lo hace. No se toma un descanso, no se rinde, y cuando vas demasiado rápido y empiezas a morirte de hambre, empieza a patear y a gritar como no lo harías. Creer y empieza a llorar como un bebé muy lejos. Wow, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. No se detiene, es incesante, es implacable para que tengamos esta revelación del poder de la carne, y la importancia de lo verdaderamente importante que es ayunar y de una manera tangible crucifica tu carne para que podamos vivir en el Espíritu. Hay tanto poder en lo que nos enfrentamos con la oración y ayunar. Hay tanto que necesitamos saber que Pablo se lo dice a los corintios, dice que disciplino mi cuerpo, lo someto menos. Cuando predico a los demás, yo mismo seré descalificado, y él dice esto a los corintios, las mismas personas que él dijo, estoy ayunando a menudo. Paul sabía cómo disciplinar su cuerpo, y adivinar lo que su carne nunca dejó de perseguirlo. Todos los días que te despiertes, lo harás. Tendrás que luchar contra la carne, tendrás que luchar contra las huestes espirituales de maldad que siguen girando mentiras hacia ti para desanimarte, a poner miedo en ti, aterrorizarte, a hacer que sucumbas a la idolatría, para que sucumbieras a la codicia de la lujuria. Como te muestra todas las cosas del mundo todos los días, tendrás que luchar contra esto. No sé cómo no podemos ayunar. Estar literalmente inmersos en el mundo, en un mundo de carne, estar atrapados en un cadáver de carne. Tenemos que ayunar, es para nuestro propio beneficio. Digo tú esto. Deuteronomio 8 versículo 3 leemos esto. Y este es Moisés hablando a Israel, por lo que quiere decir que el Señor, te humilló, te permitió que te alimentaras con hambre con maná, que no conocías ni el de tu padre. Sepan que Él puede hacerles saber que el hombre no vivirá solo de pan, sino que el hombre vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. Cuando ayunas, entiendes esto en un nivel completamente nuevo. Cuando ayunas, proclamas la guerra contra tu carne y le dices que no. La forma en que sobrevivo no estoy lloriqueando diciéndome que necesito comida, necesito beber, así no es como vivo por cada palabra de Dios que es mi sustento. Eso es lo que me da la vida, y cuando ayunas, estás literalmente abrazando esa realidad. Ese es el poder. Hay poder aquí, y piensas de la palabra y de toda la escritura de la que hablamos en el Salmo 119 versículo 50, tu palabra me ha dado vida. Y la palabra es un árbol de la vida para aquellos que se apoderan de su derecho. Hablamos incluso de Juan y Juan, uno en el que dijiste al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, en la palabra era Dios. Continúa diciendo, y la palabra era vida, la palabra es vida para nosotros, no es comida física, no es agua. Nosotros son operar en un nivel completamente diferente, en un nivel espiritual, siendo seres espirituales.
con lo que hay de albergar al Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto, esta es la realidad, por lo que he dicho, lo que quiero hacer para apoyar todo esto. Enfoque muy simplista del ayuno que no es comida ni agua. Quiero llevarlos a las Escrituras para mostrarles excelentes ejemplos del término ayuno, cómo se usa en la realidad de que explícitamente no hay comida ni agua. Ahora en Deuteronomio 99 leemos cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor hizo contigo. Luego me quedé en el monte 40 días y 40 noches, ni comí pan ni bebí agua. Ahora todos conocemos a Moisés. Cuando subió a eso ayunó, pero está muy claro que no fue parcial. Rápido, no comía verduras, no estaba ayunando del chocolate, no estaba ayunando de la televisión, aunque tú no harías eso, él no. Comida sin agua. ¿Qué estaba viviendo de la palabra? Que estaba sobreviviendo en la palabra, en la que confiaba en la palabra. Ver que hay un elemento de fe involucrada aquí, pero ya sabes que la mayoría de la gente literalmente dices que ni siquiera exagero. He tenido una conversación con cristianos e incluso pastores que son asombrados de que alguien se quede sin comida o agua por un día allí. Como comida sí tal vez, pero no el agua. Morirá, no bebemos agua tú. Morir. Y cuando les dices bien qué tal 2 o 3 días o que vas a estar muerto, seguro que no va a estar tan fuera del reino de la realidad, pero que lo que haces es confiar en el Señor. Ahora, habiendo dicho que quiero dejar claro que hay excepciones para las personas que tienen condiciones médicas. Sí, hay excepciones y lo que les aconsejo que lo hagan rápido dependiendo de que se trate de un caso a caso que todos tengan. Si está lidiando con problemas médicos, tiene diferentes problemas, pero incluso en esos casos, hay ciertas cosas que puedes hacer para abrazar el espíritu y, en la realidad, está bien, sigue adelante. Luke dice esto, entonces le dijeron: ¿por qué este discípulo de Juan ayuna a menudo para hacer oraciones? Y del mismo modo, esos son los fariseos, pero los tuyos comen y beben ahora. ¿Captaron esto? Porque saben que hemos cubierto esta historia. Esta es la realidad. Las audiencias que vienen en él están mirando a John y específicamente el tema es el ayuno. Ayunan a menudo, pero cuando dicen que miran a los que ustedes zapatos como discípulos, pero comen y beben. ¿Entiendes cómo entendieron lo que es ayunar? Es abstenerse de comer y beber para poder mostrarte que podría llevarte al Antiguo Testamento y podría llevarte al Nuevo Testamento, y entender que el testimonio es consistente en todos los ámbitos. De hecho, déjame llevarte, así que aquí hemos visto uno del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Te llevo a la Misná, que la tradición judía honestamente se remonta, y lo estoy haciendo intencionalmente, pero se remonta a este período de tiempo. Pero ahora tenemos una fuente judía fuera del Nuevo Testamento para ver, y esto es lo que dice, y esto sale de ti en el día de la expiación. Y quiero detenerme aquí porque lo que necesitas entender, sabes que solo hay una instrucción divina dada por Dios, instrucción ordenada por Dios con respecto al ayuno, solo uno que es obligatorio en su Yom Kippur, es decir, el día en que debemos ayunar. Está bien, así que todo el día es en breve, familia. Simplemente llámalo rápido, es como lo que vemos en el libro de los Hechos, simplemente se refiere a Yom Kippur como el ayuno, ¿vale? ¿Cuáles son sus requisitos en Yom Kippur? Bueno, esto es lo que leemos: está prohibido comer y beber. Mira, porque eso es lo que es ayunar. No hay comida, no hay agua. Déjame llevarte al libro de Esther. Continuaremos construyendo sobre esto. Ve a reunir a todos los judíos que están presentes en Susán. Y rápido, para mí ahora notarás que el hebreo es Soom, que es la zona de forma verbal, sería la forma sustantiva, pero donde quiera que vayas. En el Tanakh esta es la palabra con la que te encuentras. Lili explícita que se usa para ayunar, se acerca, así que aquí tienes a Esther diciéndole a Mardoqueo: escucha, haz que todos ayunen por mí, toda la nación, necesitan ayunar por mí. Está bien, pero, ¿cómo describe el ayuno? Entonces dice que no coma ni beba 3 días sin comer ni beber. Ver donde quiera que vayamos, donde se describe esto, el mensaje es claro. Hechos Capítulo 9. Entonces Saúl se levantó del suelo, cuando abrió los ojos, no vio a nadie,
Pero lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y fue 3 días sin vista, y lo que hizo, ni comió ni bebió. Mira, porque Paulus tuvo una experiencia con Yeshua, entró en ayunas, comenzó a ayunar de inmediato, sabes que no terminó de ayunar hasta que se curó. Fue entonces cuando Ananías vino, oró por él, recibe tu vista hermano Saúl sea. Bautizados ¿por qué esperas y luego? Esto es esto, entonces fue cuando preguntó, terminó su ayuno, tan poderoso, déjame volver al Antiguo Testamento otra vez Jonás 3:4 y Jonás comenzó a entrar en la ciudad en el primer día de caminata, luego gritó y dijo que todavía 40 días y Nínive será derrocada, por lo que la gente de Nínive creyeron en Dios y lo que hicieron proclamaron un ayuno bueno, y eso es cúpula en hebreo, y se pusieron cilicio desde el más grande hasta el más mínimo de ellos. Versículo 6, llegó la palabra al rey de Nínive, y se levantó de su trono y dejó a un lado su túnica, se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas y causó que se proclame y, por lo tanto, esta es una proclamación y se publica en toda Nínive por decreto del rey y su noble santo, que ni el hombre ni la bestia hieran o rebaño probar cualquier cosa no les dejes comer ni beber agua, entiendes que este es el ayuno que proclamaron un ayuno y dijo que no, y esta es mi interpretación moderna, no es un tic-tac que es golpearte la lengua, no puedes probar nada. Ver por qué no sea que tu carne. Estar satisfecho en cualquier nivel es no recibir satisfacción porque lo estás crucificando, y otra vez de manera tangible esto. Se trata de humillarte ante Dios y reconocerte, y así en este momento y nos adentraremos en esto la próxima semana en un nivel diferente de una manera manera poderosa, pero con Jonás toda la situación en Nínive cuando ayunaban, y este es el punto en el que no confiaban en la comida o agua para mantenerlos vivos se ha proclamado juicio contra ellos, y la única manera de que puedan sobrevivir es quitando esas cosas de la carne y pidiendo al Señor que vieron el valor que tiene, quiero decir, son personas que entienden la guerra espiritual, y ya sabes el resultado de eso. Ahora sabes, cuando miramos esto, muchas personas están muy acostumbradas a sus versiones híbridas de ayuno y así es como quieren expresarlo y realmente no aprecian. Bueno, no es comida, no hay agua, pero la realidad es que tú eres. No se supone que me guste esto. Ese es más bien el punto en el que se supone que debes odiarlo. Tu carne lo despreciará, por eso necesitas abrazarlo cuanto más piensas. Te lo digo, cuanto más tiempo tienes para dar tu carne para pensar o vas demasiado rápido, es divertidísimo. Todas las excusas como te estaba diciendo la semana pasada que tu carne te dirá por qué no puedes ayunar voy a casa de la abuela, así que no puedo hacer ese gramo me va a dar de comer me voy hasta allí y quiero decir que es que nunca se detendrá, y tú seguirás posponiéndolo solo te reto a que lo intentes para que lo intentes y veas qué pasa y averigüe ahora con eso dicho, quiero exponer un poco sobre esta noción del ayuno de Daniel. Esto es muy importante y quiero hablar sobre esto sobre lo que es lo que no está bien, y por eso quiero mostrarles los pasajes reales. Ahora, el contexto es importante y, por lo tanto, hay un poco de contexto histórico. Voy a llevarlos al capítulo 1 de Hanya, el primer capítulo del libro de Daniel, el telón de fondo. Aquí está este rey. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se ha enfrentado a tu hija Jen y lo ha asediado, ha sacado artículos del templo que va a llevarse. Estas cosas de vuelta y ponerlas en el templo de su Dios está bien, así que eso es bastante significativo, verás por qué en un momento, así que toma esos artículos pone en el templo de su fallecido, eso no es todo lo que se lleva, desarraiga a los hijos de Israel, se lleva a algunos de los hijos de Israel con él de vuelta y elige. Fue interesante que seleccionara a ciertos hombres inteligentes, hombres dotado y los lleva a la ópera a trabajar en su corte al palacio del rey y mira porque esto es, ya sabes, esta realidad. Es una de las cosas más antiguas que conocemos en el arte de la guerra. Al vencedor se va el botín y eso
significa incluir a los hombres que pueden hacer que esta nación sea mejor, y así entiendan lo que el rey está haciendo ver en su mente que se ha llevado Dan y los ha tomado sabiamente porque va a hacer avanzar su reino ahora. ¿Alguna vez has estudiado la Segunda Guerra Mundial, y sabes la caída de la Alemania nazi? ¿Qué hizo lo que hizo Estados Unidos? Rusia también lo hizo, pero Estados Unidos dirigió un programa de operaciones secretas conocido como sujetapapeles, y sujetapapeles es donde entramos, donde no encarcelamos al científicos de la Alemania nazi, los empleamos a más de 1.600 de estos científicos, ingenieros, técnicos. Fueron traídos de la Alemania nazi a Estados Unidos por la carrera contra Rusia, y por el miedo a Rusia, y Rusia hicieron lo mismo y entraron y así. Esto es un arte de guerra, esto es lo que hacen, esto es lo que el rey Nabucodonosor está haciendo con los siervos de Dios, con Daniel. Daniel es uno de esos tipos que se lo han llevado. Esta es la operación Paperclip, lo han llevado para que pueda avanzar en su reino. Poco sabía que la mano de Dios está sobre él, ¿vale? Ir a Daniel capítulo 1 versículo 5, y el rey les asignó una provisión diaria de los manjares del rey, y del vino que bebió, y 3 años de entrenamiento para ellos, para que al final de ese tiempo puedan servir ante el rey, ¿vale? Pasemos al versículo 8 y leemos esto. Pero Daniel, propuesto en su corazón, quiero detenerme allí mismo. Daniel propuso en su corazón, que tomó la resolución en su corazón de que iba a tomar una posición. Esto es importante. ¿Y qué sería eso? Que no se profanaría con la porción de los manjares del rey. ¿Entender algo? El texto es explícito. Que sigas adelante, y lo leas en hebreo. Esta es una gran traducción. Él no se profanará. Esto nos dice que para Daniel, para comer de la comida del rey, tendría que quebrantar la Torá, tendría que romper los mandamientos que Dios le había dado y que ya había resuelto en su corazón. No voy a hacer tal cosa. Eso es algo poderoso, porque te voy a decir, si sabes los días en los que estamos viviendo ahora mismo, si no tomas esta resolución en tu corazón, y esto no se trata solo de comida, esto se trata de la totalidad de la realidad de la santidad espiritual. Si no te resuelves en tu corazón a sostenerlo ahora, no lo lograrás cuando te enfrentes a esta situación. La presión es demasiado alta. Esto es una realidad, pero la belleza de Daniel es que resuelve en su corazón que no se va a profanar con una porción de los manjares del rey, y luego continúa ni con el vino que bebió ahora. Esto es interesante, porque cuando miras esto sabemos, y Fática lee, no hay debate aquí. Daniel se abstiene de comer porque tendría que contaminarse, tendría que romper el leyes dietéticas dentro de la Torá. Si de Liberación 11 Deuteronomio 14 tendría que infringir eso para hacer eso. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué se abstuvo del vino? Nada en la Torá que prohíba el vino. Hay escritura en su conjunto prohíbe exceso de vino, si se quiere, no alienta que, de hecho, al entrar en la nueva prueba, los evaluadores no hereden el reino de Dios. Sin embargo, participar del vino no es un crimen, no es un pecado, y tampoco serás profanado. El único que está realmente prohibido en las escrituras de beber vino, tienes que ir al turista número 6, es alguien que tomó un voto nazarita. Creo que Daniel hizo un voto nazarita. No, que yo hubiera sido mencionado aquí explícitamente, pero el hecho de que está ausente aquí es significativo. Así que, ¿por qué Daniel no bebe bien el vino? Aquí lo que es altamente probable entender el contexto, y es por eso que dije esto. Nota lo que el rey de Babilonia Nabucodonosor, cuando saquea el templo, trae estos artículos sagrados. ¿Y dónde lo pone? Lo pone en el templo de su Dios. Estaba temiendo a su Dios. Ahora, si estudias la historia de Babilonia, su Dios principal, de hecho, incluso los eruditos te dirán que Babilonia, incluso durante este tiempo, era casi una religión monoteísta, casi, porque Babilonia tenía un panteón de dioses, pero un Dios por encima de todos ellos lo superó, y fue tan venerado y tan adorado que ninguno de los otros ni siquiera se comparó. Había un Dios por encima todo, y no hay duda de que este es el que sirvió el rey de Babilonia, y su nombre era Belo Marduk. Ahora, ¿por qué es esto?
Importante es importante porque este Dios en particular ve cuando tienes un panteón de dioses. Cada dios tiene atributos específicos que llevan a este dios específico que era por encima de todos estos otros dioses falsos y hay un dios falso mismo. Este dios en particular era el dios de la agricultura, eso es significativo, él era el dios de la curación, era el dios de la magia, quiero decir, tenía características, pero era el dios de la agricultura, lo que significa, cuando estés en Babilonia, si vas a cosechar la cosecha, ¿qué vas a hacer con tu carne? Lo ofrecerás a tu Dios como acción de gracias y derramarás una oblación de vino a tu Dios. Ahora te vas a ir a salvo para ver a los masones incluso hacer esto hoy. ¿Derramarán vino y aceite? Quiero decir, es que esto está arraigado, verás esta actividad y cuando veamos esto, Daniel no quiere contaminarse, ¿de acuerdo? Si le ofrecieron comida a un ídolo ahora, esta situación puede ser que no fue un cerdo lo que se puso ante él, puede ser el hecho de que era vaca, pero se le había ofrecido un ídolo y Daniel no lo comería. Levítico 17 no sucedería y si ese vino se vertía como oblación, lo haría no hacerlo, pero una cosa sabemos con certeza si fue un cerdo el que estaba acostado antes, y no hace ninguna diferencia o fue la ópera esta noche de cualquier manera, es inmundo, es irrelevante una cosa que sé con certeza que Daniel no se profanaría a sí mismo, este es el contexto del capítulo 1 de Daniel no tiene nada que ver con el ayuno. Bien, ahora quiero mostrarles el segundo pasaje y aquí es realmente, en última instancia, de donde obtenemos este Daniel rápido. Y vamos a ir a Daniel capítulo 10 versículo 2, y esos días yo Daniel estuvo de luto 3 durante semanas no como comida agradable ni carne ni vino entró en mi boca ni lo sabía yo mismo en absoluto hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Pasaje interesante, claramente hay simetría ahora. Una cosa que quiero dejar claro es que si volvieras al capítulo 1 de Daniel, el texto en realidad continúa diciendo que Daniel se dio, comió, consumió verduras y el agua. Ahora, claramente su simetría entre Daniel capítulo 1 y lo que leemos aquí, sin embargo, estamos lidiando con el mismo conjunto de circunstancias, y solo menciono esto para hablar de esto. Si estamos lidiando con el mismo conjunto de circunstancias, sería difícil llegar allí porque en ninguna parte Daniel dice que lo haría porque no quería profanarse a sí mismo, no encuentras que en ningún lugar del texto no existe. Además, lo que lo hace aún más interesante, notarán que fue temporal, 3 semanas enteras, solo lo hizo durante un tiempo determinado. Quiero ser claro, vas a Daniel capítulo 1 no había un tiempo establecido. Daniel nunca se iba a profanar sí mismo. Lo llevaron y lo pusieron a prueba durante 10 días, pero no había un tiempo establecido. Daniel se negó a tomar en los manjares del rey Hertz que ella alteró su dieta de lo que Dios había ordenado, él no lo haría, no tenía fin, por lo que tendrías que preguntarte. Vale, así que si Daniel está haciendo lo mismo en el capítulo 1, entonces, ¿por qué caduca después de 3 semanas? Estamos diciendo que Daniel va a profanar hasta 3 semanas y que el pensamiento mismo es ridículo, por supuesto, no. Así que parece que en realidad solo estamos tratando con Daniel en una situación en la que es elegido solo para sacar estas cosas deliciosas, carnes, vino y cualquier otra delicia de su dieta y volver a esto para las verduras y el agua. Y dice esta mañana, así que Daniel está afligiendo intencionalmente su carne aquí. Quiero decir que mucho está claro cuando lees esto, ¿vale? Pero permíteme señalarlo. En ninguna parte de este pasaje encuentras que está ayunando. La palabra no se usa. No existe. ¿Por qué es tan importante? Porque notarás que cuando Daniel ayuna, menciona específicamente y usa la palabra zona. Dice que ayunó. Hay una distinción que se hace, y lo interesante es que es solo del capítulo 9 al capítulo 10, aquí la distinción se hace de hecho.
Permíteme llevarte allí ahora mismo. Daniel capítulo 9 versículo 3 y leemos esto: creo que la semana pasada o la semana anterior puse mi rostro hacia el Señor Dios para hacer peticiones mediante la oración y la súplica con ayunar. ¿Entiendes? Se hizo una distinción en el capítulo 9. Ahora ten en cuenta, y esto es importante, no combinar estas dos historias. Bueno, Daniel tal vez fácil se refiere a lo que hizo, no lo hace porque Daniel 10 es años después, esto es años después, esto es años después, esto es años antes, ¿de acuerdo? Cuando Daniel ayuna especifica que se hace la distinción. Y cuando vamos a 10. Daniel 10 versículo 2 no hay nada sobre eso. Esto es simplemente Daniel yendo y quitando cosas encantadoras de sus cosas. Ahora déjame ser claro, lo que Daniel lo hizo fue lo que él está abrazando, es rentable absolutamente, fue encomiable a Dios absolutamente. Pero la pregunta es si está ayunando. El ayuno bíblico y la forma más pura no. Esto era simplemente él estaba afligiendo su carne, pero esto no era un ayuno bíblico. Quiero decir, si vamos a abordar este tema y vamos a intentar definirlo, tenemos que saber lo que significa bíblicamente, y vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo ayunamos? Entiendo que esto se debe a que piensa en venir a Yom Kippur, ¿te imaginas? Y si tuvieras que decir Yom Kippur, bueno, ya sabes, parte del día voy a ayunar, parte del día voy a comer, o ya sabes que Yom Kippur voy a sacar chocolate de mi dieta, ese día simplemente voy a quitar la cafeína, o simplemente decir que voy a comer verduras y beber agua. Nada de esas cosas. Calificar ninguna de esas cosas sería aceptada ese día, excepto que no había comida ni agua. Ahora hay otras cosas que deben estar en línea con tu corazón para que sea verdaderamente aceptado, pero estoy hablando de la realidad física, y de lo que tu carne obtiene y lo que no. Todavía, esta es solo la realidad. Detrás de esto, está bien, así que cuando miramos cómo ayunamos, necesitas entender que no hay comida ni agua. Ahora que hemos dicho que vamos a construir esto, y voy a llevarte a Isaías 58 versículo 1, clama en voz alta, no levantes tu voz como una trompeta, dile a mi pueblo su transgresión, y la casa a Jacob sus pecados. Sin embargo me buscan a diario. Ahora esto me asusta, este pasaje da miedo. Me buscan a diario y deleitarse en conocer mis caminos como nación que hizo justicia, y no abandonó las ordenanzas de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia, se deleitan y acercarte a Dios. Si eso no te aterroriza, el contexto dice que estos hombres están en sus mentes, están agotados y son radicales para el Señor. Dicen que tengo hambre de ti, te estoy buscando. Eso sigue y dice esto: ¿por qué? Hemos ayunado, dicen, y no has visto por qué hemos afligido nuestras almas y no te das cuenta. De hecho, en el día de tu ayuno encuentras métodos, encuentras placer en el día de tu ayuno. Te voy a decir algo: que quieres que tu ayuno sea completamente en vano. ¿A dónde te mueres de hambre no te das nada de beber, y que no signifique nada al final del día? Abraza tu placer durante el tiempo de tu ayuno, abraza tu placer, abraza las cosas del mundo, siéntate y observa estas cosas sin sentido y programas de televisión sin valor. Si crees que así es como deberías ayunar agarrándote de las cosas del mundo, estás delirando. No pienses por un momento que vas a entrar en la sala del trono de Dios sosteniendo aspectos del mundo que te niegas a dejar ir, y Él te va a dejar entrar en el trono. Habitación no va a suceder. Este es un aspecto enorme del ayuno, porque puede obtener la comida en el agua bien, pero un tiempo de 10 días no significa nada a menos que tengas el corazón roto. A menos que tu corazón esté literalmente purgado de toda la iniquidad, toda la inmundicia del mundo, todas las cosas que tiene para ofrecer, y lo hayas dejado en el camino y te concentres en él para honrarlo. Ese es el único momento en que va a ser aceptable. Hay una pequeña trampa en esto con respecto a los profetas o este placer que hay en realidad. Un placer que en realidad se le ordenó abrazar en las Escrituras.
excepto cuando ayunamos, y los apóstoles son muy claros para exponer estas estipulaciones a los judíos tradicionales. Los rabinos eran muy claro para exponer esto. Quiero mostrarles lo que es esto, porque este es un aspecto importante del ayuno, y 1 Corintios 7 versículo 5 no privan a uno otro. Pablo está hablando de las parejas casadas, no se privan el uno al otro excepto con el consentimiento por un tiempo en el que puedan entregarse al ayuno y la oración. Mira, esto es una delicia. Aunque se nos ordena ser fructíferos y multiplicar lo que debemos hacer, debemos abstenernos de esto durante el ayuno. Esto no es propicio para el espíritu del ayuno y, por lo tanto, incluso los rabinos de la Misná leemos esto, y se les prohíbe tener relaciones sexuales. Relaciones cuando ayunan. Esta es la realidad, esta es una de las cosas enumeradas. Ahora miramos algunas de estas la semana pasada. Entonces tienen prohibido bañarse y ungir a Yeshua. ¿No es interesante que estas cosas, bañar y ungir, Yeshua vaya tras ellas, pero no va tras esta? No menciona nada al respecto. Dice que sí, los rabinos están haciendo esto, pero no hacen esto. Hay aspectos de lo que dicen que son buenos que son ciertos, y esto incluso el apóstol Paul sale y, por lo tanto, con respecto a encontrar nuestro placer en el día de ayuno, esta es una cosa de la que debemos abstenerse. Además a todas las demás cosas mundanas que no tienen lugar, un período en tu vida, ahora mismo, la declaración no está hecha, hay más y luego continúa y dice: y explota a todos tus trabajadores. Ahora cuando miras esta palabra explotar en hebreo, en realidad es la hebrea anagos, y lo que significa es oprimir. Está bien. Como mi crónica es que estas personas que se deleitan de conocer a Dios están oprimidas, han visto a sus semejantes y eso es irónico, porque, ¿sabes de qué se trata el ayuno? El propósito del ayuno es ir al salón del trono y liberarse de la opresión. Eso es literalmente lo que buscas. En realidad estás buscando ser liberado de la opresión y, sin embargo, tú mismo estás haciendo eso mismo. Volvamos a la oración otra vez. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos que nuestros deudores. Liberen esa amargura, liberen esa servidumbre, arruinar con opresión. Ayuna. Fascinante parábola en Mateo 18, y la parábola es que se refiere al rey que llama a sus cuentas a hacer con su sirviente. Si un sirviente debe 10,000 talentos de plata, es una cantidad de dinero inimaginable. Comprensible hoy 10,000 talentos. Así que sabiendo que viene a mí por Ana, dice: amo, no puedo pagarte. Dijeron que está bien, te voy a acabar con tu esposa, con tus hijos, todos van a ser vendidos, así que podrías pagar tu deuda. Se tira al suelo, se postra: ten piedad de mí. El rey se apiade de él, y lo que es él sale, agarra por la garganta a uno de sus sirvientes que le debe 100 denarios. Eso no es nada, ni siquiera es un pedazo de pan comparado con la deuda que tenía, y porque no podía pagarle a pesar de que rogaba tener paciencia. Conmigo perdóname, ten paciencia conmigo, te pagaré todo. lo que te coge por la garganta y lo mete en la cárcel. Esta es su actitud. Te voy a decir ahora mismo, tienes ese tipo de actitud, ese tipo de carácter, ese tipo de corazón, o vas a ir demasiado rápido, y piensas que vas a recibir cualquier cosa. No recibió nada. De hecho, es abominable que estés ayunando al Señor, pero a medida que avanzas por este pasaje en Isaías, el Señor se ofende. ¿Qué harías eso? Esa es una idea increíble. Ahora que continuamos, porque hay más. De hecho, ayunas para la lucha y el debate. En realidad los están haciendo daño, así que no va a mejorar la situación, solo va a empeorar, y para atacar con el puño de la maldad no ayunarás como lo haces hoy para hacer oír tu voz. En lo alto es un ayuno que he elegido un día para que un hombre aflija su alma, es inclinar la cabeza como una espadaña, y extender el cilicio y las cenizas. Llamáis a esto un día rápido y aceptable para el Señor. ¿No es este el ayuno que he elegido para desatar las ataduras de la maldad, para deshacer las pesadas cargas y dejar que los oprimidos se liberan? Esta es la llamada más rápida y que rompes cada yugo. Si hacemos esto, debemos perdonar a los hombres nuestras deudas ahora.
¿No es para compartir tu pan con los hambrientos, y que traes a tu casa a los pobres que son expulsados y cuando ves al desnudo que lo cubres, y no te escondes de tu propia carne? Esto te suena familiar porque es casi prácticamente idéntico a lo que Yeshua dice en Mateo 25, cuando continúa, dice que mientras tenía hambre y me alimentabas, tenía sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, era un extraño, tú me acogió, estaba enfermo, me visitaste, estaba en prisión, viniste a mí. Y él les dice a estas mismas personas que entran en el reino de los cielos que estaba preparado para ti antes de la fundación del mundo. Por eso piensas en el poder del ayuno auténtico, el ayuno con total quebrantamiento de corazón. Lo que sea que leeríamos con respecto a esos principios que vimos en la oración, en primer lugar Juan en el capítulo creo que fueron 3, creo que ustedes 22 escriben: lo que pedimos lo recibimos porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si entendemos ese aspecto justo donde cambiamos nuestros corazones, donde abrimos nuestros corazones, y nos preocupamos por los intereses de los demás, y no les guardamos rencor y nos movemos porque no tienes ni idea cuánto poder vas a desbloquear cuando vas a orar y ayunar. Es poderoso. Y luego termina la declaración: entonces tu luz brotará como la mañana de tu curación. Y seamos claros, Dios no está limitado en su capacidad de sanar, no en absoluto. No hay nada que no pueda lograr. Cuando hacemos las cosas a su manera, cuando decide volver por nosotros, cuando dice la palabra se acabó, lo que sea con lo que estés lidiando va a desaparecer, se va a curar. Y piensas en el Salmo 107 y el versículo 20, envió su palabra para volver a lo que estamos hablando antes, la palabra da vida, envió su palabra y los sanó, y esta es la realidad. Así tu curación brotará rápidamente y tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces llamarás y el Señor responderás, llorarás y Él dirá: aquí estoy. En el momento en que el Señor dice el Naina, el momento en que dice, aquí estoy, te lo estoy diciendo ahora mismo, lo que sea que pidas, se acabó, está hecho. La palabra que sale de su boca no vuelve al vacío, y esto es lo que buscamos cuando entramos en la sala del trono. Buscamos que el Señor diga, que Yeshua diga: aquí soy. Lo que sea que pidamos, recibiremos. Si quitan el yugo de entre ustedes, el señalar con el dedo en esta maldad que habla. Una cosa que el enemigo se las arregló para hacer, y nuestra carne se las arregla también, es el discurso malvado de la sonara, es malla nocturna. Es una cosa infernal que nos atormenta hablar mal contra nuestro hermano, y que quiero que pienses en algo, y tienes que recordarte a ti mismo esto constantemente. Cuando haces esto, te estás maldiciendo a ti mismo, estás prohibiendo que el Señor diga: aquí estoy. Y el diablo no quiere nada más que eso, echarte de la sala del trono. No queremos quedar atrapados en lo que quiero cerrar hoy tomando. Retrocedo en el tiempo. Quiero llevarte de vuelta a marzo 30 de 1863. Justo en medio de la guerra civil, la guerra más sangrienta de Estados Unidos. Historia. Más de 600.000 hombres murieron en la guerra. Increíble carnicería. Está bien. Bueno, en este momento el presidente Lincoln hace una proclamación que quiero que veas a alguien que en realidad entiende cómo es el ayuno bíblico, porque quieres hablar de un tipo que abraza esto, y también ten en cuenta que este hombre solía ser nuestro estadounidense gobierno. Aquí es donde estaban en esta proclamación que Lincoln va a dar, por la que vamos a pasar. Fue dada en realidad por el Senado, ¿vale? Un tipo llamado James Harlan tenía la idea de que quería proclamar un día nacional de oración y ayunar bien. Esto es lo que quería hacer. Quiero leerles esto es poderoso. Mientras que el Senado de los Estados Unidos devotamente reconociendo la autoridad suprema, ¿podrían imaginarse hoy nuestro Senado intensificándose al reconocer al Dios de Abraham, Isaac y a Jacob, el Dios que envió a su Hijo a decir? Pero, ¿puedes imaginarlo por un momento?
Tenemos un largo camino desde casa y solo. Gobierno de Dios Todopoderoso en todos los asuntos de los hombres y de las naciones, ha pedido al presidente que designe y separe un día para la oración nacional y la humillación. Qué cosa fantástica que tenía Abraham Lincoln detrás de él, tenía un Senado. Lo que lo impulsa a abrazar la rectitud. Mientras que hoy tenemos una Cámara y gran parte del Senado, lo que lleva al presidente hoy a hacer maldad, es vil. Afortunadamente tenemos un presidente increíble en este momento, está tratando de mantenerse firme. De acuerdo, entonces un gobierno ajustado automático a los asuntos de los hombres y de las naciones ha pedido al presidente mediante una resolución que designen apartar un día de oración nacional en humillación, y considerando que es el deber de las naciones y de los hombres adueñarse de su dependencia del poder supremo de Dios para confesar sus pecados y transgresiones con humilde tristeza, pero con la esperanza fruncida de que el arrepentimiento genuino conduzca a la misericordia y al perdón. Les voy a decir que de toda esta proclamación esta es la línea más poderosa. De todo esto, ¿entiendes el cuidado que tenía? Articuló su idea, su pensamiento. ¿Sabes lo bíblicamente sólido que es esto? Esperanza asegurada. Esperanza significa que esto está garantizado, esto está cerrado, que si nos arrepentimos tendremos piedad de esto. Es la promesa una y otra vez en la palabra de Dios. Tienes que creerlo. Está bien, vuelve a los medios. Jeremías 3, vuelve atrás, niños, si nuestro, tendré piedad, sanaré tus recesos. Quiero decir, esta es una declaración de fe, es una declaración de que la palabra de Dios es verdadera, todo lo que se dice aquí, lo que Dios ha dicho, es verdad. Poderoso. Tú y yo lo estoy señalando porque si no tienes este corazón, si no tienes el corazón de la fe en el que crees sin dudar, sabrás con certeza si realmente abrazas genuino arrepentimiento, tienes esperanza de tener perdón, serás restaurado, serás sanado. Este es un hecho bíblico, hombre. Y poder leer esto en nuestra historia en este país es algo alucinante, y reconocer la verdad sublime, de hecho, se anuncia en las Sagradas Escrituras y probado por toda la historia que sólo aquellas naciones son bendecidas, cuyo Dios es el Señor. Ahora está citando las Escrituras. Debes estar bromeando. Salmo 33, ahora está saliendo. La Escritura dice que esto es un hecho, este es un efecto bíblico, solo podemos ser bendecidos si Él es nuestro Dios. Seguir adelante, y en la medida en que sabemos que, por su ley divina, las naciones, como los individuos, están sujetas a castigos y castigos. En este mundo no podemos temer justamente que la terrible calamidad de la guerra civil que ahora desoló la tierra no sea sino un castigo infligido a nosotros por nuestros presuntuosos pecados hasta el final necesario de nuestra reforma nacional en su conjunto. Personas interesantes como Daniel, el profeta Abraham Lincoln, que hace esta proclamación, no sale a justificar los pensamientos o los corazones de los estadounidenses que miran toda la justicia que hemos hecho. No, hemos pecado, somos culpables. Él humilla a la nación, se humilla. El Senado se siente humilde. Esto es poderoso, esta es la clave para desbloquear el poder. Nosotros han sido los receptores de las más selectas generosidades del cielo, hemos sido preservados durante muchos años, y la paz y la prosperidad hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido, pero nos hemos olvidado de Dios. Ahora dijo que en 1860 tenías que estar bromeando si se habían olvidado de Dios en aquel entonces. ¿Dónde estamos ahora? Nos hemos olvidado de la amable mano que nos preservó en paz y
nos han multiplicado, enriquecido y fortalecido, y hemos imaginado, en el engaño de nuestros propios corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por algunos. Sabiduría superior o virtud propia, ¿te imaginas? En otras palabras, lo que dice es que dijo si piensas por un momento que toda esta prosperidad que ha llegado al país se debe a que tu trabajo duro es tu delirio, es una mentira, es la gracia de Dios, es misericordia total. Intoxicados por el éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de redimir y preservar la gracia como para enorgullecernos. Orar al Dios que nos ha hecho, nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido de confesar nuestros pecados nacionales y para orar por clemencia y perdón ahora. Por lo tanto, en cumplimiento de la solicitud y coincidiendo plenamente con dos puntos de vista del Senado, hago con esto mi proclamación. Designar y apartar el jueves 30 de abril de 1863 como Día de Humillación Nacional del Ayuno y oración que es poderosa y termina con esto, y por la presente solicito a todo el pueblo que se abstenga. En ese día, de sus actividades seculares ordinarias. Esto suena como alguien que entiende lo que es el ayuno bíblico. ¿Toma el mundo? Es simplemente continuo todo. Las cosas no se deshacen erráticamente de todo lo que es el mundo y lo están haciendo. Este es un tiempo de reverencia y santidad y para unirse en sus varios lugares de culto público y sus respectivos hogares, y guardar el día santo para el Señor, y dedicado al humilde cumplimiento de los deberes religiosos propios de esa solemne ocasión. ¡Qué asombrosa articulación! Esto es lo que es el ayuno, esto es lo que estamos llamados a abrazar y este hombre quiero decir. ¿Quieren hablar sobre la necesidad de esta proclamación hoy más que nunca? Necesitamos esto hoy, una oración y un ayuno. Sepan que acabamos de tener este hermoso Día Nacional de Oración. Coincidiendo con el recuerdo del Holocausto, necesitamos oración y ayuno, confesión, humildad. Todas estas cosas sí tiene que salir de los pasillos del Congreso, pero lo que está sucediendo ahora mismo es que cualquier semitismo está saliendo de los pasillos del Congreso puro. Legislación malvada del mal, el mal asesino está saliendo. ¿Tenemos motivos para orar y ayunar hoy? Quiero decir, si yo fuera para mirar tu vida individual, te prometo que encontraría una causa para que rezaras y ayunes, no me llevaría mucho. Amén, cerca de aquí y tendremos la pista de atrás para el testimonio. Tenía una hermana con 1 año y medio mayor que yo, no estábamos solos, también teníamos otras 2 personas en la casa, eran una pareja judía, se habían ido de Ámsterdam y hacia fines de 1942 para esconderse y tuvieron una hija pequeña, Nita. La hija fue enviada a vivir a otro lugar con otra familia. Recogido unos meses antes de que se escondieran porque no querías esconderte con tus hijos. Es gracioso, te atrapan y matan, al menos quedaría alguien en la familia. Mi médico de familia era el Dr. Holt Trampet, conocía a la mayoría de las familias porque venía a sus hogares, y daba a luz bebés en sus hogares. Era miembro de la Iglesia Cristiana Reformada, que fue la base para la mayoría de los combatientes de la resistencia en los Países Bajos. Organizó que las personas desarrollaran tarjetas de identidad que eran falsas, y facilitaran la búsqueda de familias para ellos. Y la mitad de esas personas fueron capturadas y asesinadas en todo Trump. Vino a nuestra casa y hablé con mis padres sobre la posibilidad de hacerlo. Ahora resulta que él mismo había sido encarcelado porque sospechaban. Podría estar trabajando para la clandestinidad. Estuvo 6 meses en prisión, y finalmente fue puesto en libertad por falta de pruebas. Michelle y las Neuronas del Sur eran una pareja judía que vivía en la sección judía de Ámsterdam. Es un área donde vivían otros miembros de la familia y eran muy. Se concentró allí en 1942. Los alemanes comenzaron un proceso de llevar judíos a Polonia desde los Países Bajos. La excusa era que fue por trabajo agrícola. Un par de meses después, pudieron conectarse con nuestra familia y Irene y luego entraron por la puerta y había una madre sosteniendo
Mi hermana necesitó hacerlo en sus manos y sonreírles, así que se instalaron. No tenía ni idea en ese momento cuánto tiempo iba a ser sin sentido la guerra. Iba a durar otros 2 años y medio. Mis padres probablemente nunca conocieran a una persona judía. Si alguna vez los atrapaban, sabían que los llevarían a un campo de concentración. Estaban poniendo en peligro a toda su familia. No parecía entrar en la mente mucho. Nunca pensamos en eso porque, ante todo, tenían fe que era importante estar ahí para otras personas y, por lo tanto, oficialmente tenían un fuerte sentimiento acerca de los judíos como el pueblo de Dios. Decidió hacer un agujero en la cocina debajo del piso de la cocina, y hacer un lugar en las rodillas donde ponían paja, y ponían algo de ropa de cama, y así por la noche. Luego empezaron a quedarse debajo del suelo, ponían la alfombra encima y ponían la mesa arriba, así que iban por debajo y se quedaban allí. Quienes miraban debajo de la mesa que tendría alguna idea de que se esconderían allí, y muy rápidamente desarrollaron una especie de parentesco. Se convirtieron en una familia, dijo una madre, que es más tarde Sally. Se convirtió en una hermana para ella, y mi padre se convirtió en un hermano para él. Mis padres crecieron en las familias que leen la Biblia, por lo que leen toda la Biblia de principio a fin, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por lo que el pueblo judío tenía un lugar especial en su corazón y de el nuestro también, porque cada vez que cenábamos mi padre leía la Biblia de principio a fin. Era un cristiano intelectual, pero también, ya sabes, un muy personal. Preguntas para él. Su fe era real, oraba todos los días, leía la Biblia todos los días y, por lo tanto, su caminar con el Señor era muy personal, incluso en muchos jóvenes, y así fue una gran motivación para él a lo largo de su vida, y para su preocupación por los demás, porque después de que llegaron a Estados Unidos lo hicieron. Han tenido una enfermería, casa donde cuidaban a las personas y las cuidaban especialmente. Era de alta calidad porque la preocupación que mostraban por el pueblo judío, mostraban a la gente en general, a todos, a través de su vida. Llevaban allí alrededor de 1 año, y mi padre estaba tratando de mantenerse en contacto con Nita y la familia para que él hiciera viajes periódicos en tren para visitarla y encontrar sobre lo que estaba pasando. Fue y habló con Michelle. Le dije, ya sabes, para su cumpleaños, me gustaría llevarle a Nita, y eso fue solo unas semanas después. Quiero decir, ella dice que sí, creo que es una gran idea, pero es una sorpresa para Sudi, no se lo diremos. Así que mi padre regresó y se puso de rodillas. Sonny estaba arriba esperando el almuerzo, que sabe que llaman a la puerta. Mi madre abre la puerta y allí eran Nita y mi padre. Venía de viaje y así Nita subió las escaleras subiendo pequeños escalones. Las escaleras y la puerta están abiertas y están vendiendo sierra. Mientras tanto, por primera vez en todo el año, se pueden imaginar la emoción mientras lloraban y se abrazaban y pasaban su tiempo juntos y pasaban todo el día juntos, y era hora de despedirse de nuevo, tal vez no volver a verse nunca más, porque quién sabe qué le pasaría a ella y qué les pasó. Eventualmente sobrevivieron, esperaban que todavía encontraran a su familia y la trajeran de vuelta. Descubrió que todos se habían ido. 71 miembros de su familia, todos desaparecidos, padres, primos, hermanos, hermanas, todos excepto uno. Venir a Estados Unidos, la gente es libre de elevar a las personas que fueron rescatadas o, como digo, wow, eso es bastante valiente. Ya sabes, tú, arriesgaste la vida por el bien de la gente que no conocías. Fue increíble que mi padre y mi madre hicieran eso. Cuando nací me dieron el nombre de Paul, que era una tradición de la familia para poner a tu primogénito el nombre del abuelo y el bisabuelo, por lo que durante muchas generaciones el primer hijo se llamaba Paul. Así que fui el primer hijo que fui, y Impalas era bastante importante. Era importante para el linaje porque yo era ella, llevando el nombre de los de mi familia en adelante. Estaban dispuestos a sacrificarme su hijo, su Paulus. Por el bien de esta pareja judía, de ninguna manera los iban a dejar ir, a pesar de que iban a cambiar a 4 de nosotros por 2 de ellos que no lo hicieron. Tiene sentido desde cualquier tipo de lógica, perspectiva evolutiva. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué darían su vida por otra persona?
Es una pregunta que he hecho muchas veces. ¿Estaban dispuestos a sacrificarse? Y, de hecho, está el ejemplo de que la Biblia de Jesús se sacrifica por nosotros, y creo que en sí mismo ese ejemplo puede tener. Ha sido lo que inspiró que esto odio. ¿Por qué no deberíamos sacrificarme por otra persona de la misma manera que Jesús se sacrificó por nosotros? Y así en algún momento me di cuenta de que me podían haber matado, nací y podría haber muerto por ellos. Y esa fue una lección importante para un niño pequeño. Es un adolescente para aprender y probablemente me llevó a estudiar psicología para tratar de entender cosas así en un programa de doctorado. Realmente no tienes mucho control, excepto que se me permitió investigar lo que me gustó, así que comencé a estudiar a la gente. Es interesante la pregunta de por qué la gente hace cosas malas, y cuando me convertí en psicólogo y crecí dije: ¿por qué en el mundo no has aprendido las lecciones del Holocausto? ¿Por qué seguimos luchando? Todavía tenemos todos estos conflictos, siguen teniendo masacres. La psicología se ha ocupado de eso, pero si he resuelto el problema, la única solución es realmente la forma en que Jesús levanta a las personas sobre nosotros mismos. Solo entonces creo que, como personas en el mundo, llegaremos a la paz el uno con el otro. Es algo increíble que las personas salgan tan rápido y cambiemos de una personalidad y de una característica a la otra. Puedes empujar fácilmente de una manera u otra, así que a menos que tengas una base sólida, son una base realmente fuerte, una fe fuerte, es fácil ser empujado de una forma u otra. Podemos racionalizar: bueno, sí, pero no, tenemos órdenes que seguir. O estas personas, bueno, sí, son el tipo de personas que las sacamos del camino. No se trata de un familiar, no se trata de que dejemos. Veo cuál es la mejor respuesta, que funciona. Se trata de lo que es correcto, cuál es la verdad, y creo que hay una verdad, y la verdad para mí es Jesús Cristo. Mi nombre es el profesor Paul Paulus y soy uno para Israel.